El Estado de Israel maneja para su política un sistema parlamentario, el cual se lleva a cabo en la Knesset, un lugar sumamente importante del Estado de Israel. ¿Pero qué sucede dentro de este emblemático edificio? ¿Cuál es la diferencia entre la Knesset y la Suprema Corte de Justicia? Estas instalaciones dedicadas a la política y a la legalidad israelí están abiertas para los turistas. Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el licenciado en Guía de Turismo, Guido Goldberg. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos, siento que pasó un montón de tiempo. Oye, pero hoy tenemos un tema sumamente interesante. La verdad es que ha habido muchísimo movimiento político en el Estado de Israel. Ya tenemos a Naftali Bennett como primer ministro del Estado y hay muchas cosas que comentar. No vamos a entrar en política, pero sí en temas políticos, porque a veces lo básico no se entiende, Guido. Por ejemplo, se sabe que en Israel hay un sistema parlamentario. Pero empecemos pues por lo principal. ¿Qué es un sistema parlamentario? Nadia, tú dijiste correctamente, tuvimos tantos cambios últimamente. No solamente el primer ministro, tenemos presidente nuevo, todavía no asume. Primero Dios va a asumir en los próximos meses, al presidente actual está en despedidas. Es un presidente excelente, la gente lo quiere mucho, es muy querido por el pueblo. Pero vamos a dejar esto de lado y vamos a hablar entonces, como dijiste, de política, pero de política técnica, es decir, cómo funcionan las cosas y no si lo que está funcionando está bien o está mal. Israel es un sistema parlamentario unicameral con tres poderes. Es decir, así como en México o en Argentina o en algún otro país del mundo, generalmente tenemos lo que se llama el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, también lo tenemos en Israel. Solamente que el modelo israelí está basado en el sistema británico, dado los años que los británicos gobernaron en la tierra de Israel, desde el año 19, desde el final de la Primera Guerra Mundial, el año 1919, y hasta el año 1948, de hecho 47-48, la declaración del Estado de Israel. Basándose en esto, el sistema político israelí, el sistema de gobierno del Estado de Israel, está basado en que tenemos un sistema parlamentario, decimos tenemos un parlamento, y este parlamento, funciona a través de una sola cámara. Esta cámara, como tú bien sabes, se llama Knesset. la Knesset. La palabra Knesset es una palabra histórica. Nosotros, como decimos, somos un pueblo que tiene mucha historia, entonces no tenemos que inventarnos las cosas nuevas. Algún día, me imagino, hablaremos también de Eliezer Ben Yehuda y la creación del idioma hebreo y cómo llega a ser el idioma hebreo la lengua nacional del pueblo judío y la lengua oficial del Estado de Israel, pero eso es para otra entrevista. Por lo tanto, como tenemos historia, existía en una época el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén. Y al existir el templo en Jerusalén, también existía un órgano que lo administraba y administraba lo que era el liderazgo judío hace 2000 años. Esto era a través de un órgano que se llamaba la Knesset Agdolá, Anshei Knesset Agdolá, la gran asamblea. La palabra Knesset quiere decir en español la asamblea o la gran asamblea. Y basado en ese concepto, se crea como parlamento, como existe el parlamento en Londres, se crea el parlamento en Israel. Y este parlamento se va a llamar, por la palabra histórica, se va a llamar Knesset. Y no solamente eso, la cantidad de parlamentarios que va a haber en la Knesset van a ser la misma cantidad que existieron en aquel parlamento, aquel Knesset Agdolá que existió hace 2000 años, que son 120 parlamentarios. Tú lo llamarías en México a lo mejor diputados, pero el problema es que tú en México tienes un sistema que es bicameral. Tú tienes Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y ahora tuvieron elecciones, tienen que tener elecciones, no sé cómo funciona. Y por lo tanto, tenemos lo que se llama una sola Cámara. No tenemos diputados y senadores, tenemos solamente el Parlamento. Y a estas personas que se sientan en las bancas, llamamos nosotros parlamentarios. O en hebreo, Javerei Knesset. Javer de la palabra amigo, Knesset de la palabra Knesset.
los amigos de la Knesset, que no son amigos de nadie porque se terminan matando, pero son lo que se llaman los parlamentarios. Guido, ya mencionaste la Knesset y quisiera que me digas en dónde está ubicada, en qué parte de Israel, cuándo se construyó. Ok, existen dos poderes más que en este momento estamos dejando de lado, que es el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el primer ministro. El presidente no es lo que se llama el poder ejecutivo, eso es muy diferente a los sistemas que hay en América y Latinoamérica, tanto norte, sur y Centroamérica. Pero dejando esto de lado, la Knesset el órgano que se llama Knesset se creó con la creación del Estado de Israel. Hasta la creación del Estado de Israel, los que gobernaban o dirigían el pueblo era lo que se llama la Agencia Judía Mundial y la Organización Sionista Mundial. Estos órganos, que son órganos judíos, que son los que crearon el Estado, existen todavía. ¿Qué función tienen hoy en día? Es otra pregunta aparte. La Knesset, cuando se crea en el año 1948, o finales del 49, terminando la guerra de independencia, se va a sentar durante algún tiempo en la ciudad de Tel Aviv, frente al mar, dado que Jerusalén estaba terminando, digamos, de conformar su estructura, dado que Jerusalén en la guerra del año 1948 queda dividida en dos. Una parte va a quedar en lo que se llama Jordania y una parte va a quedar a poder del Estado de Israel. En el año 1949, finales del 49, ya más o menos al principio de los años 50, digamos así, la Knesset va a mudarse a Jerusalén, a la calle King George, el que haya estado en Israel alguna vez en su vida, donde termina Ben Yehuda, hasta arriba de todo, donde antiguamente había un edificio que se llamaba el edificio de la Mashvir, hoy en día hay otro edificio, el mismo edificio pero refaccionado, y van a estar en ese edificio que se llama Beit Frumin. Hoy en día es el lugar donde están creando el Museo de la Knesset, que todavía no lo inauguraron, así que cuando vuelvan o vengan a Israel van a poder conocer el edificio que se llama el Museo de la Knesset. En la calle El Rey Jorge o King George, ahí es donde se encontraba la Knesset hasta el año 1966, en el tiempo que se construía el actual edificio, que es el edificio en el cual la Knesset se va a trasladar el 31 de agosto del año 1966. Y desde el año 1966, el edificio la Knesset se encuentra en aquel edificio que todo el mundo conoce, que es emblemático, es un edificio cuadrado, muy bonito, con una gran explanada, con banderas de Israel, con lo que se llama la Asamblea General de la Knesset, y etcétera, etcétera, y con algunas otras cosas que hay en los alrededores que a la gente le gusta visitar. Ese edificio es la actual casa de la Knesset y donde funciona hasta hoy en día la Knesset. Un edificio precioso, por así decirlo. Guido, pero tú como guía turístico, por favor dinos, ¿se puede visitar este lugar por dentro? ¿Qué tan fácil es hacerlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que va a viajar a Israel para poder entrar y visitar la Knesset por dentro? Como esta entrevista es para poder visitar Israel, entonces ese es el punto importante. Obviamente se puede visitar la Knesset. Las asambleas de la Knesset no son todos los días. No hay asamblea todos los días. Por lo tanto, los días domingos, por ejemplo, en la mañana no hay asambleas y son días de visitas. Hay visitas grupales, es decir, que uno puede organizarse un grupo de gente y ir a visitar la Knesset. Y hay visitas abiertas. Estas visitas abiertas son que ni siquiera hay que avisar. Bueno, hoy en día con regulaciones de COVID y todo esto cambió un poquito, pero igual todavía no podemos recibir turismo, entonces estamos como que medio atorados en general. Pero de todas formas hay días que son visitas abiertas, es decir, hay visitas abiertas en inglés, en español, en francés, en portugués, en alemán, en hebreo, en casi todos los idiomas, y hay una guía local que es una persona que está entrenada por la misma Knesset, con todo el material que se necesita para poder explicarte todo. ¿Qué es lo que ves cuando entras a la Knesset? Wow, ves cosas increíbles, porque vas a ver, en primer lugar, la Asamblea General, no vas a poder entrar en la sala, pero vas a entrar en el balcón de invitados. Entonces vas a poder ver de arriba el lugar, un mural que recuerda a Herzl y recuerda muchas cosas, la foto de Herzl y todo lo que ustedes ven en la televisión cuando se habla de la Asamblea del Parlamento, de las elecciones, todo lo que se vio, el juramento. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver, obviamente, el salón de actos,
Podemos ver los salones de las diferentes comisiones, porque si tenemos solamente una cámara, tenemos que en algún lugar discutir las cosas antes de que lleguen a ser leyes. Y eso se discute en comisiones. Hay pequeñas comisiones, a veces son muy grandes, pero son pequeñas comisiones. Y en estas comisiones, los parlamentarios se juntan y ellos hablan, discuten y llegan con un papel que es la ley. Y esta ley va a ser votada en la Asamblea General. Para que una ley en Israel sea aprobada, tiene que ser votada y aprobada con la mayoría no absoluta, mayoría más uno, es decir, si tenemos 120 parlamentarios, tenemos que tener por lo menos 61, si es que ese día están todos presentes, cosa que rara vez pasa. De los votantes tiene que haber 61 que apoyen, o digamos, si ese día hay 50, serán 51, si ese día hay 30, serán 16, y tiene que haber mayoría. En el momento que la mayoría apoya la ley pasa y empieza a funcionar de esta manera. Lo que nos trae a hablar de una cosa muy interesante. Israel no tiene constitución. Ese es un gran tema y genera muchísimas preguntas. ¿Cómo puede un país democrático, porque sí sabemos que en Israel hay democracia, pero cómo puede ser que funcione sin constitución? El sistema es un sistema que, como dijimos, es parlamentario basado en leyes. Tenemos leyes básicas, se llaman Hukei Yesod. Estas leyes básicas son leyes que tienen las bases para poder solucionar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, cómo se elige el presidente, cómo se elige el primer ministro, cómo se eligen los diputados, los parlamentarios, cómo funciona el órgano legislativo, cómo funciona el ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Se llaman leyes básicas. Y estas leyes básicas también pueden ser alteradas, porque, por ejemplo, hoy en día para poder ser parlamentario tenés que tener un partido, y tu partido tiene que tener una X cantidad de votos, que es un 4% del total de los votos adquiridos de la gente que fue a votar. Como la elección en Israel no es obligatoria, es, digamos, el que quiere votar vota, el que no quiere no vota. Votan alrededor de un 60% de ciudadanos que tienen derecho de voto. Para poder entrar a la Knesset necesitas tener por lo menos un 4%, es un 3.7%, si no me equivoco, del total de los votos, y entonces vas a recibir de 3 a 4 lugares en el Parlamento. Se puede vivir de esta manera. Y cada vez que tengamos una pregunta y cada vez que tengamos una duda sobre una ley, se van a, de alguna manera, sentar los parlamentarios y discutir y llevar a la legislación de una nueva ley que soluciona aquel problema. A veces las cosas van a funcionar bastante mal porque no pasa la ley y hasta que la ley se establece y en ese momento las cosas funcionan mejor. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué fuimos elecciones tantas veces corridas durante el último año? Había que pasar la ley del presupuesto. La ley del presupuesto es una ley que pasa cada año. En la Knesset, hace 4 elecciones, se hizo un cambio. Netanyahu, el antiguo primer ministro de Estado de Israel, hizo un cambio y dijo que quería hacer un presupuesto que sea bianual, o sea, una vez cada 2 años. Pero no logró pasar el presupuesto. Y entonces, dado que no logró pasar el presupuesto, se cayó el Parlamento, es decir, la coalición entre los partidos políticos que no votaron a favor del Parlamento dejaron de ser gobierno, y como no se pudo conformar un nuevo gobierno, una nueva mayoría en la Knesset, se cayó el gobierno y fuimos a elecciones. Y fuimos a otras, y fuimos a otras, y fuimos a otras. Tuvimos 4 elecciones. Y esta última nos trajo el actual gobierno. Bueno, pues ahora ya tenemos un cambio y vamos a ver al mando Naftali Bennett qué sucede. Pero regresando al tema de la Knesset, Guido, yo te quiero preguntar qué es esta menorá tan emblemática que está en la parte externa del edificio. ¿De dónde salió? ¿Cuándo se colocó ahí? Sé que también tiene una explicación interesante. La historia de la menorá de la Knesset. Primero y principal, hay que saber que el símbolo por excelencia del pueblo judío no es el Maguen David. Todo el mundo cree que el símbolo del pueblo judío es el Maguen David. Vamos a echar la culpa a los nazis, que lo hicieron famoso, pero al fin y al cabo, si tú buscas históricamente un símbolo que aparece a lo largo de la historia en la mayor cantidad de lugares y edificios históricos, va a ser la menorá. Me estabas comentando que la gente quiere viajar ahora y uno de los destinos muy famosos para viajar es España, y si viajas a España no te vas a perder las juderías,
Y si vas a viajar a Toledo, vas a entrar en un lugar que se llama la sinagoga, y perdón por el nombre, pero es el nombre que actual tiene, que se llama Santa María la Blanca. En la sinagoga Santa María la Blanca vas a ver menorot dibujadas en los techos, en algunos lugares escondidos. Vas a ir a edificios de la época del siglo I, del siglo -1, y vas a encontrar menorot, no vas a encontrar Maguen David. Vas a ir a la India, vas a encontrar Maguen David. Pero en edificios judíos históricos vas a encontrar Maguen David, y obviamente el lugar por excelencia donde vas a ver en la menorá es cuando viajes a Roma y pases debajo del arco de Tito, donde se recuerda aquella salida al exilio del pueblo judío. La menorá es el símbolo judío. En el año 1956, después de la aclaración del Estado de Israel y celebrando el 8º aniversario del Estado de Israel, el Reino Unido, a través de su parlamento, le va a dar un regalo al parlamento israelí. Y este regalo es esta menorá que mide casi 3,5 metros, pesa casi 4 toneladas y está hecha es como metal, acero sólido, por así decirlo en español, no me sale el material, la palabra material. Y fue hecha por un artista que se llama Beno Elkan, Beno Elkan, se me fue el nombre. Beno Elkan construye y diseña esta menorá, que no solamente es la menorá como símbolo del pueblo judío que te estaba diciendo, sino que en la menorá nosotros podemos encontrar muchísimas imágenes que hay. En todos los brazos hay figuras, imágenes que son imágenes bíblicas, imágenes que son imágenes de la historia del pueblo judío. Se ve desde la revuelta del gueto de Varsovia, con Mordejai Anilevich. En el centro se ve un círculo grande donde dice Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que es digamos, la frase que demuestra la máxima expresión de fe del pueblo judío. Y se ve a Moisés con las tablas, y se ve a Moisés, a Daniel peleando con el león, todo tipo de imágenes bíblicas que son las bases del pueblo judío. Una de las imágenes muy buenas que hay es que está Moisés con las manos hacia arriba, según recordamos en la batalla en la cual Moisés bajaba las manos y el pueblo judío perdía la batalla, y Moisés subía las manos y el pueblo judío ganaba la batalla. Y esta imagen también se encuentra en la menorá. Muchas imágenes bíblicas. Nunca llegué a contar y ver todas, pero hay muchas, y vienen a hablar un poco de la relación entre el pueblo judío, la relación entre, yo digo, es un triángulo, ¿no? El pueblo de Israel y la tierra de Israel, y obviamente la Biblia, que es la Torá del pueblo de Israel, y es ese círculo o ese triángulo que se cierra, y la menorá es el lugar. La menorá está puesta enfrente de la Knesset. Vos salís de la Knesset, miras para un lado, miras para el otro, cruzas la calle y tienes una menorá, que es una foto típica. El que vino hasta la Knesset, entró, hizo la visita guiada, la disfrutó, la pasó bien, va a salir, va a cruzar la calle y se va a tomar una foto. De hecho, mucha gente ni siquiera va a la Knesset, va a la menorá, saca la foto y sigue. Es Claro. un lugar divino. El parque que hay alrededor de la Knesset, el parque que hay alrededor de la Knesset, alrededor de la menorá, se llama el Parque de las Rosas. Y puedes encontrar ahí rosales de todo tipo. Eso aparte. Hice hace unos días, hace unas semanas atrás, dije, bueno, voy a hacer un video porque hay tantos cambios en la Knesset que hago un video de la Knesset. Así que hice un video de la Knesset y yo qué sé, no entré, no me dejaron entrar. Era el día que estaban votando por el presidente de Israel. Porque el presidente no lo elige el pueblo. Nosotros no elegimos el presidente. Ese tema, Guido, ese tema quiero que lo dejemos para otra entrevista en donde nos expliques qué hace el presidente, qué hace el primer ministro y cuántos ministerios hay en el Estado de Israel, porque sin duda vale la pena. Ministerios, solamente déjame decirte que ministerios depende de quién sea el primer ministro, porque para poder ser primer ministro tenés que hacer coaliciones, y cuando no tenés suficientes puestos para repartir, para conseguir votos, creas nuevos ministerios y de esa manera le das más lugar a más gente. ¿Me prometes que platicamos de eso en otra entrevista? Lo voy a pensar. No, cuando tú quieras. Guido, quiero cerrar esta entrevista preguntándote por otro edificio sumamente importante si estamos hablando de, pues, el gobierno del Estado de Israel, que es la Suprema Corte de Justicia. Este edificio, ¿qué hace y en qué se diferencia de la Knesset? ¿Se puede visitar por dentro? En primer lugar, tenemos que entender que la Suprema Corte de Justicia lo que hace es agarrar las leyes que hace la Knesset
y ver que se cumplan y administrar y mismo ver que la Knesset cumple con las leyes que la Knesset misma se puso. O sea, dijimos, tenemos leyes básicas y estas leyes básicas tienen que llevarse a cabo. ¿Qué quise llevarse a cabo? Que en la Knesset, para pasar una ley, hay una ley que indica cómo se hace una ley. Y en la Suprema Corte de Justicia, a través de lo que se llama el auxiliador nacional o el consejero nacional, ¿no? Es un nombre que no sé decir en español, me agarraron. Va a buscar la forma de saber que todo se está cumpliendo, que no hay corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte de Justicia, su función principal es hacer cumplir la ley. Tiene muchos brazos para hacerse cumplir la ley, como conocemos nosotros, la policía, los jueces, etcétera, etcétera. Es decir, que hay instancias también a nivel judicial, tenés en los juicios pequeños, se llama el Bet HaMishpat LaShalom, que es para casos pequeños, y uno va trepando hasta que llega hasta la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano judicial más grande y más alto que tiene el Estado de Israel. El edificio es un edificio precioso, de verdad, está diseñado hasta el último detalle. Se puede entrar libremente, puedes entrar en cualquier momento y cuando más te guste. Las visitas, bueno, ahora con el COVID a veces es un poco más complicado todo, pero la visita es abierta, se puede ir cualquier día. Hay horarios en que hay visitas guiadas, en este caso hay en hebreo o en inglés. Y generalmente cuando un turista me dice, hey Guido, quiero conocer esto, esto y esto, le digo, mira, para esto, soy medio suicida, voy a decirlo ahora. Como guía de turismo debería decirte, yo te llevo, ¿no? Pero hay cosas que también tenés que enseñarle a la gente que pueden hacer solos, y entonces de esa manera te ganas la confianza del turista. Entonces yo lo que digo es que el día de la Suprema Corte y el día de la Knesset es un día que se pueden organizar solos, que pueden caminar por la zona, porque es toda una zona ministerial, porque según la ley que existe en el Estado de Israel, todos los ministerios se encuentran alrededor. Es una zona residencial, es una zona bonita con parques, etcétera, etcétera. Y ese día les digo, miren, hay visita guiada a tal hora, visita guiada a tal hora, aprovechen su tiempo y tómenselo con calma, disfruten un poco de Jerusalén, disfruten un poco de la capital única, eterna e indivisible del Estado de Israel. Guido, muchísimas gracias. La verdad es que aprecio muchísimo tu amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con el Estado de Israel. Vale la pena, hay que decirlo así, para las personas que viajan al Estado de Israel tienen que agregar visitar la Knesset y visitar la Suprema Corte de Justicia en sus itinerarios porque son edificios hermosos y forman parte de la política israelí, ¿correcto? No solamente eso, ¿sabes qué? Son parte de la historia del país, porque es una historia que tiene, podemos ir a visitar la Ciudad Vieja y estar en años y años, años atrás, hablamos en los primeros videos del Muro de los Lamentos, etcétera, etcétera, pero también la modernización y la creación del Estado de Israel y sus nuevos órganos y su forma de llevar al país nos lleva a ser hoy en día lo que somos, que es hoy en día podemos decir que es el cuarto país más seguro del mundo a nivel pandemia y uno de los líderes mundiales, siendo el país, uno de los países más chicos del mundo, siendo uno de los países más jóvenes del mundo, estar donde estamos es parte de conocer cómo se maneja y cómo se administra, con todo lo bueno y con todo lo malo. Así es, Guido. Y vamos a platicar mucho más sobre este estado, el único estado judío en todo el globo terráqueo. Hay mucho más que decir sobre él. Gracias, Guido, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y nos vemos en próximas entrevistas. ¿Te parece bien? Nos vemos el mes que viene. ¿Sabes qué, Nadia? Invitemos a la gente que quiera dejar comentarios de qué quiere que hablemos. A lo mejor podemos agarrar alguno de estos comentarios y decir, vamos a agradecerle a tal persona que nos dijo que quiere que hablamos de tal tema y a lo mejor lo llamamos así, pero igual nosotros tenemos nuestra lista, así que tienen que meterse en la lista. Nadia, Claro un que sí. placer, como siempre, 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 y estamos viéndonos. Claro que sí, Guido. Dejemos los comentarios entonces, que la gente lo haga y seguiremos los consejos. Hay muchos lugares que visitar y que conocer. Gracias, Guido. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.